Nos adentramos al libro de Joel, enseñanzas que a través de esta profecía Dios nos está impulsando a un arrepentimiento y a una conversión hacia Él de todo corazón. El mensaje primordial de Joel es un llamado a un arrepentimiento para que volvamos a Él, para que regresemos a nuestro Padre Celestial, para que regresemos a la senda antigua, a la voluntad, como dicen las Escrituras, perfecta y agradable de Dios. Cuando oímos la palabra juicio, cualquier ser humano tiembla a esa palabra. Cualquier hijo de Dios tiembla a esa palabra. Si no hay un arrepentimiento en el corazón, tiembla. Pero si estamos arrepentidos, nos convertimos, el Señor ha limpiado nuestros corazones de todo pecado y tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento y no tendremos temor, como dicen las Escrituras, a malas noticias. Debemos tener en cuenta que el Señor no manda los juicios sin antes darnos una advertencia. Dios siempre nos advierte antes de cualquier juicio que Él enviará a la tierra. Está en nosotros en prestar atención y oído a la palabra del Señor. Debemos estar en una relación íntima con nuestro Padre Celestial para poder conocer los pensamientos y los caminos de nuestro Padre Celestial a través de la Escritura. Joel, del capítulo 1, versículo 1 al 14, nos está adentrando y dándonos a conocer los juicios que vienen a la tierra. El juicio es consecuencia de la desobediencia del pueblo del Señor. En esta profecía de Joel está basada en dos propósitos. Joel escribió llamando a la nación al arrepentimiento basándose en su experiencia en la reciente plaga de la langosta. Segundo propósito es el desastre reciente, que era solamente un adelanto de un juicio devastador venidero. Sin embargo, este juicio podía ser evitado con un arrepentimiento sincero y humilde. Dios nos está llamando a arrepentirnos y poder transmitir también ese mensaje a los demás hermanos, a las demás gentes que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje universal el cual podemos decir a todo el mundo, a nuestros hermanos y hermanas, que nos debemos arrepentir y convertir de todo corazón. El llamado de Dios al arrepentimiento antes de que el juicio ocurra. El Señor nos está llamando a arrepentirnos delante de su presencia. El Señor nos está llamando, hermanos, a que podamos volver a Él de todo corazón, como dicen las Escrituras, con ayuno, con lloro y lamento. El libro de Ezequiel, capítulo 2, dice: Y díjome, hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Y entró espíritu en mí luego que me habló, y afirmóme sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y díjome: Hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen,
porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas, y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Vemos el llamado de parte del Señor a un arrepentimiento antes de que vengan los juicios sobre la tierra. Los juicios son reales, están escritos en su palabra. Por lo tanto, Dios siempre va a cumplir su palabra. Él no deja que nada se deje de cumplir de las escrituras. Siempre es fiel a su palabra. En estos últimos tiempos, la maldad y el pecado se ha incrementado. Nadie quiere arrepentirse. Todos quieren hacer su propia voluntad. Incluso dentro de la iglesia, cuerpo de Cristo, se han levantado apostasías. Tito capítulo 1, versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso, amados hermanos, debemos siempre arrepentirnos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y vivir como a Él le agrada. Tenemos un beneficio muy importante, hermanos, como pueblo del Señor. El Señor nos da un aviso antes, es un beneficio que Él nos ha permitido tener. Siempre nos avisa, siempre nos advierte antes, siempre nos da una palabra para que podamos volver, nos da la oportunidad para arrepentirnos. Siempre el Señor lo hace, siempre lo ha hecho en toda su palabra, siempre ha mandado a sus siervos los profetas, siempre ha mandado el mensaje de arrepentimiento. Si el pueblo acatara el mensaje de arrepentirse, si yo acato el mensaje de arrepentirme, el juicio no vendría sobre nuestras vidas ni sobre mi vida, porque atendimos el llamado del Señor. Esa es una oportunidad que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. Amós capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿estamos atendiendo a la advertencia, amados hermanos? ¿Estamos poniendo atención a lo que la palabra del Señor nos está advirtiendo? ¿Estamos prestando oído a los siervos que Él ha levantado en estos últimos tiempos como atalayas, centinelas, como profetas que Él ha ungido, y a través de ellos dar la palabra? Si lo estamos haciendo, tendremos grandes beneficios de parte de Dios, pero si no atendemos esa palabra, tendremos consecuencias graves en nuestras vidas. El profeta Joel transmitió la palabra al pueblo de Israel antes de que Jerusalén fuera invadida por los babilonios. El Señor estuvo usando al profeta con la palabra de advertencia, de un arrepentimiento, antes de que todo esto sucediera, antes de que el templo fuera destruido. Esta destrucción, esta invasión de los babilonios no vino por sorpresa al pueblo del Señor, ya que había sido advertido
con anterioridad a través del profeta y por medio de los profetas. Lamentablemente el pueblo no creyó a esa palabra, no prestó atención, no prestó oído a esa palabra. Ellos no podían decir, no fuimos advertidos, no fuimos avisados, porque el Señor en su misericordia les envió el mensaje con mucha anticipación. Los profetas reciben la palabra del Señor para darle al pueblo qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que no le agrada al Señor, qué es lo que tienen que dejar, qué es lo que tienen que hacer. Pero si el pueblo no recibe esa palabra como el pueblo de Israel en estos tiempos de Joel, fueron llevados cautivos y el templo fue destruido. Por eso, hermano y hermana, debemos prestar atención a la palabra que el Señor da a través de sus profetas, que Él ha levantado, no a falsos profetas, no a falsos hermanos con una unción aparente. La Escritura dice que ellos hablan de la imaginación de su propio corazón. No, debemos escuchar a aquellos siervos que el Señor ha levantado en estos tiempos para dar una palabra, una advertencia de arrepentimiento y conversión delante del Señor. Noé y Juan el Bautista fueron levantados por Dios para presentar advertencias especiales al mundo. Es esta nota. Ciertamente fueron grandes profetas que el Señor levantó. Ellos estuvieron dando la palabra, que se arrepintieran de sus malos caminos, porque el juicio venía. Si el pueblo, si las personas se hubieran arrepentido, tal juicio no hubiera llegado. Y el mensaje de cada profeta levantado por Dios es arrepentirse de todos sus pecados y volverse al Señor. La última advertencia que el Señor nos está dando es 1 Corintios 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso los siervos que el Señor está levantando son ungidos con el Espíritu de Dios para que suenen alarma, para que den la voz de trompeta, conforme a la voluntad del Señor, conforme al mensaje que Él ha preparado para que nosotros prestemos atención. Por eso la Escritura vuelve a decir, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El último mensaje de Dios en estos últimos tiempos es: arrepiéntanse y conviértanse de todo corazón. Arrepentirnos se deriva de la palabra hebrea que es teshuvah, o teshuvah, que quiere decir regreso o ir hacia atrás. Se deriva de la palabra shuv, que significa volver. Gloria al Señor. Es regresar al camino de Dios, es a vivir como Dios manda, es regresar debajo de la nube bajo la cual estamos protegidos. En Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Debemos vivir bajo esa protección, bajo esa guianza de parte de Dios. Por eso es necesario que volvamos, que regresemos a Dios como las Escrituras lo mandan, para estar bajo esa protección divina de parte de Dios. Arrepentimiento. Vimos que en hebreo es teshuvah, pero también se deriva de otra palabra que es shoy, que es un giro de 180 grados para volvernos al Señor. En Salmos 80, versículo 3,
y 7 y 19 nos está dando una pauta que dice: haznos regresar para que seamos salvos. Debemos regresar, pero el único que nos hace volver es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Arrepentimiento en griego es metanoeo o metanoía. Esto significa, hermanos, es un cambio de mente y corazón que se aleja del egocentrismo y el pecado y se acerca a Dios y a la santidad. Cambio de manera de pensar. Mateo capítulo 3 versículo 2 y capítulo 4 versículo 17: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje primordial, es el mensaje principal de estos últimos tiempos. Regresemos, volvamos, arrepentámonos de todo lo que no le agrada al Señor, cambiemos de manera de pensar. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, que en la profecía de Joel, primeramente el Señor envió su palabra como una advertencia. Envió el mensaje en boca del profeta para avisar al pueblo de lo mal que se estaba portando y de que lo tenía que convertirse, que es lo que tenía que dejar para evitar juicio. Pero no hubo reacción del pueblo. Entonces Dios, en su misericordia, envió plagas. Y el objetivo de estas plagas, hermano, era para hacer reaccionar al pueblo, para ver si volvía en sí, para que tal vez así entrara en razón. Tal vez así el pueblo podría arrepentirse y así poder evitar un juicio mayor. Dios, en su misericordia, primero envió su palabra, pero también en su misericordia el Señor envió plagas para reaccionar un arrepentimiento en el corazón de su pueblo. Entre esas advertencias que Dios habló en boca de Joel eran las plagas de hambre y sequía. Joel capítulo 1 versículo 4 dice: lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Versículo 10 dice: el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Dios utilizó todos estos desastres, digamos de esta manera, estas plagas, para llamar la atención del pueblo y que el pueblo volviera sus ojos al Señor y pudiera arrepentirse. Lo mismo está sucediendo en nuestra generación. En estos últimos tiempos el Señor ha enviado su palabra, lo ha dicho a través de sus siervos, ese mensaje de advertencia de lo que se aproxima, de lo que viene, el juicio que se aproxima a esta tierra. Le ha enviado esa advertencia a su pueblo para que podamos arrepentirnos y no tener consecuencias muy drásticas en un futuro. Pero el Señor se ha dado cuenta que su pueblo no ha prestado atención a ese mensaje profético. Por lo tanto, el Señor ha enviado plagas, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Lo podemos ver en Mateo 24, en el capítulo 24, versículo 7. Guerras. Pero esto el Señor lo ha permitido para que su pueblo, para que tú y yo entremos en razón, volvamos en sí y nos arrepintamos de todo corazón. Gloria al Señor. Es un beneficio que el Señor ha permitido que su pueblo tenga todavía como una oportunidad para regresar a Él, para volvernos a Él. Gloria al Señor, para cambiar de actitud, para cambiar de forma de pensar, para ir tras la santidad. Bendito sea el nombre del Señor.
Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Conclusión, hermanos, la primera advertencia que Dios manda es la palabra profética, pero muchos no la oyen y no la atienden, y no la entienden también. Después de esta primera advertencia, al no ser atendida, el Señor permite un trompetazo profético. Y ese trompetazo profético está anunciando que vienen señales naturales en el cielo y en la tierra, que vienen plagas, hambres, terremotos, señales en el sol y la luna. Estas advertencias son de misericordia de parte de Dios, pero son más fuertes, y lo estamos viendo en estos últimos tiempos. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Permite que tu pueblo, que nosotros, como tu pueblo, como tu especial tesoro, Padre, nos volvamos a ti con un corazón sincero y humilde. Permítenos, Señor, aprovechar estas oportunidades que tú nos estás dando para convertirnos a ti de todo corazón, Padre. Permite que tu pueblo viva en santidad, que podamos todos, Padre, trabajar juntos, poder servirte con un corazón limpio, poder levantar nuestras manos viviendo en santidad, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu nación, bendice a Israel. Bendice a tu pueblo, Señor. Tu palabra dice: orad por la paz de Jerusalén. Y por tu gracia, Señor, nosotros fuimos injertados a tu pueblo, Señor. Y ahora somos partícipes de las promesas de tu nación, de tu pueblo Israel, Señor. Que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, Señor. Que tengas misericordia cada día de tus hijos, Señor. Ayúdanos a atender el mensaje de tu palabra. Ayuda, Señor, a tu pueblo a que sus oídos sean limpios, circuncidados, para que todos podamos comprender y entender la palabra profética que tú nos estás enviando en estos últimos tiempos, a esta última generación, que nos ayudes a transmitir ese mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto hemos finalizado la segunda enseñanza del libro de Joel. Jehová es Dios. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga y te guarde.